Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida desde CNA a nuestro nuevo webinar, que ya lo hemos retomado, a nuestro nuevo webinar gratuito, Nitrógenos, la nueva generación. Me presento, soy Sebastián Astudillo, jefe de proyectos TI y gestión. Nos acompaña también el día de hoy desde el área de marketing, Cristian Poblete, y por supuesto nuestros agentes zonales, Fernando Fres y Gonzalo Rojas, que nos van a estar hablando hoy día sobre estos nuevos inhibidores que optimizan la aplicación de fertilizantes y, por supuesto, cómo tenemos que afrontar el tema del nitrógeno en esta nueva generación. Como siempre, les doy la bienvenida y los dejamos más que invitados a que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde ahí están todos los webinars anteriores, que están bastante interesantes, y por supuesto en LinkedIn, donde van a ir encontrando distintas noticias y otras cosas que vamos a ir desarrollando como empresa, como CNA. Ahí generalmente tenemos noticias bien interesantes que nos pueden seguir y pueden ahí estar bien pendientes de lo que se va haciendo en el mundo del fertilizante. Como gran alternativa, ya y entendiendo un poco todo lo que está ocurriendo aquí con los fertilizantes, es que el día de hoy, y para que nos puedan acompañar hasta el final del webinar, es que dentro de los últimos participantes, ya que estén, o sea, los que se queden hasta el final de nuestro webinar, que nos puedan ir acompañando, es que vamos a sortear 5 toneladas de Fertitec, que ahí vamos a hablar un poquito de qué trata, ¿no es cierto?, acompañados de los productos de Cosmocel, Maxigrow, ¿no es cierto?, Rutex, Fertigro, y nuestros foliares bioestimulantes y estructurales de suelo como Algival, Silveramino y Umimax. De hecho, es más, les tengo que comentar que estamos bien contentos con las últimas ventas de Algival, que la verdad que es, por si no lo conocían, es un tremendo bioestimulante a base de algas, así que es una muy buena opción, sobre todo para aplicaciones foliares y con buen enriquecimiento, entonces, para todos nuestros cultivos. Así que ya lo saben, para que nos puedan buscar ahí en nuestro producto estrella, Algival. Bien, y también como siempre, les recuerdo que vamos a mantener nuestro chat abierto para que puedan ir haciendo todo tipo de preguntas, ya donde nos pueden ir preguntando si es que van saliendo algunas dudas, ¿no es cierto? Que es muy lícito, si quieren mandar saludos. Ahí yo estoy viendo hartos saluditos de harta gente, así que pueden ir dejando sus comentarios en el chat y al final de este espacio vamos a ir leyendo las preguntas para que nuestros expositores puedan ir respondiendo también, ¿ya? Así que nuevamente les dejamos la invitación a nuestras redes sociales y se me estaba olvidando un detalle súper importante. El día de hoy nos acompaña también Fertiamérica, expertos en nutrición y fertilizantes líquidos, ¿ya? Ideal para todo tipo de cultivos y principalmente para todo lo que tiene que ver con fertirriego, ya que estamos aprovechando de comentar todo este tema ahí de la fertilización y cómo fertilizar y ocupar el nitrógeno en buena manera. Así que ya lo saben, recomendado entonces nuestros acompañantes de Fertiamérica y nuestro producto Algival. Bien, entonces, dicho todo esto, les voy a dejar el pase entonces a Fernando, que nos va a acompañar el día de hoy, y a Gonzalo. Así que ahí les dejo micrófono abierto. ¿Cómo están? Cuéntenme por ahí, está. ¿Quién va a comenzar ahí de nuestros dos compañeros? Ya, Ahí está, disculpen, sí. ahora sí, teníamos un pequeño problema técnico, ahora Así es. estoy online. Sí, muchas gracias, Sebastián, Fernando, y nada, la bienvenida a todos de parte de CNA a los webinars de día jueves, que ya se hizo un entretenido programa de parte de CNA para todos nuestros productores, clientes y amigos, para abordar temas de contingencia, entregar soluciones desde la óptica que nosotros sabemos hacer, ¿no es cierto?, que a través de la nutrición y principalmente de nuestro principal negocio, que son los fertilizantes. Entonces, quisimos partir, por lo mismo que estamos participando Fernando y yo, primero entregando una mirada de lo que es hoy día, cómo está el mercado de los fertilizantes. Hoy día ya no es un secreto que la escasez de fertilizantes está poniendo en riesgo la producción mundial de alimentos, ya sea desde lo que nos compete a nosotros como productores, ¿no es cierto?, como los principales exportadores de fruta de esta parte del hemisferio, como también las producciones de maíz y de granos
para producción, para otras áreas, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, esto primero partió un poco por lo que ocurrió con la pandemia, ¿no es cierto? Con todas las restricciones que hubo en algún momento, y cuando pensábamos que este año 2022 ya iba a ser un poco más normal, aparece este otro gran conflicto que está provocado, ¿no es cierto?, por las diferencias entre Rusia y Ucrania. Entonces, hoy día se ha visto mermado aún más la disponibilidad de fertilizantes, ya sea principalmente las fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio, ya siendo Rusia uno de los principales productores y exportadores de nitrógeno y potasio, ¿ya? Entonces, esta noticia es súper reciente, es de hace un mes. No obstante lo anterior, hace una semana atrás, nuestro gerente general, Claudio Morales, indicaba a través de LinkedIn, ¿no es cierto?, la descarga de la motonave Ultramax de los fertilizantes nitrogenados y fosforados, para poder cumplir, ¿no es cierto?, los compromisos que tenemos nosotros con nuestros clientes, ¿ya? Y poder abastecer el mercado y seguir produciendo en forma relativamente normal. Sin embargo, esto no quiere decir de que hay full disponibilidad de las materias primas, sino que de todas maneras tenemos que ser mucho más eficientes, ¿ya? Porque además esto también se ha visto golpeado por un incremento exponencial en los precios de los fertilizantes. Y en la gráfica que les muestro ahora, podemos ver que en el quinquenio 2016-2021, el precio de la urea a nivel internacional de los principales productores y exportadores se mantuvo relativamente estable, viendo un alza a mediados del 2021 que empezó a subir, y muchos de nuestros productores y clientes lo pueden corroborar a través de la data, ¿no es cierto? Y podemos ver que ya en lo que va corrido del 2022 tuvo un alza fuerte, una pequeña caída y luego va en otra alza. Por tanto, hoy día el acceso por un lado, la disponibilidad por otro lado, y los precios de alguna manera nos obligan a buscar soluciones para optimizar la fertilización, y en este caso desde el punto de vista de la fertilización nitrogenada, ¿ya? Entonces nos vemos enfrentados a esta contingencia, ¿no es cierto? Por un lado, como dije, los altos precios, disponibilidad restringida, poca oferta, alta demanda, porque de todas maneras la demanda se mantiene y probablemente tenga algún alza también, ¿ya? Entonces, es por eso que nosotros quisimos abordar con Fernando a través de los usos de los inhibidores, que probablemente muchos de los que estamos acá sabemos o hemos usado en alguna oportunidad estos inhibidores, pero quisimos profundizar y ver cómo podemos entregar a través de lo que sabemos hacer y poder entregar algunas diferencias y dónde puedan ser aplicados efectivamente. Como dice ahí, tenemos dos tipos de inhibidores, que uno va directamente sobre el control de la ureasa, ¿no es cierto?, para evitar pérdidas por volatilización, y por otro lado tenemos los inhibidores que van para evitar las pérdidas cuando estamos en los procesos de nitrificación, ¿ya? En ambos casos también tienen un impacto directo sobre temas más relacionados con los temas ambientales, ¿no es cierto? Menor contaminación a la atmósfera, menor contaminación a las napas subterráneas a través de estos temas de lixiviación o lavado que estábamos mencionando, ¿ya? Entonces, una de las principales diferencias, ¿no es cierto?, el uso de un inhibidor que va sobre el nitrógeno ureico, y en esta gráfica podemos ver la diferencia cuando aplicamos urea y otro fertilizante, ya que está nuestro auspiciador Fertiamérica, ¿no es cierto? Cuando nosotros aplicamos Guan 32, que ambos tienen, bueno, en la urea es 100% ureica, ¿no es cierto?, y el Guan 32 tiene una fracción ureica, podemos ver que al día 15 en ambos tenemos pérdidas sobre el 30%, ya vía volatilización. En cambio, pasado los 20 días, cercano a los 30 días, recién empieza a llegar una pérdida de 30% cuando se aplica algún inhibidor, ¿ya? Como pueden ver, desde el día 5, o del día 0, pasando por el día 5 hasta el día 15,
se mantienen bajo el 10%, ¿ya? Por pérdidas de volatilización. Estando cercano y siendo más eficiente por la fracción que tiene ureica en el caso del 132, ¿ya? Pero de todas maneras, en ambos productos, ¿no es cierto?, lo que hacemos es mejorar la eficiencia por esta vía. Y en el caso de los inhibidores de nitrificación, hay mucho más en el mercado conocido, ¿ya? Aquí pusimos lo principales, lo que quisimos indicar para no marear mucho, ¿no es cierto? Y el más conocido es el DMPP, ¿no es cierto? Que eso va sobre la fracción amoniacal de los nitrógenos, ¿ya? Lo interesante acá es que dentro de la oferta de valor que tenemos nosotros, si bien es cierto, está sobre productos comerciales, como fuentes de nitrógeno solo, nosotros también, dentro de nuestra planta formuladora, podemos incorporar dentro de las formulaciones, ¿no es cierto?, estos inhibidores sobre la fracción que corresponda, ¿ya? Por tanto, dentro de nuestra línea de fertilizantes granulares, de mezclas granulares, los Smart Blend, podemos incorporar esta tecnología, tanto como la línea NASEN, que son nuestros NPK solubles, también podemos incorporar estas tecnologías de manera a ser mucho más eficiente, ¿ya? Ambas líneas de producto. Entonces, si bien es cierto, en esta gráfica se muestra que hay otro inhibidor que es un poco más eficiente, hay algunos trabajos que demuestran que el DMPP en fertilizantes que son 100% amoniacales, mejora mucho más su performance, ¿ya? Por tanto, eso es el producto que se ha mantenido en el tiempo y que tiene un uso mucho más amplio. Entonces, una vez que aclarada las diferencias, ¿no es cierto?, y sobre cuál fracción del nitrógeno actúan ambos inhibidores, y con la óptica de poder aportar nosotros desde nuestro negocio, pasamos a la explicación más técnica que está por parte de Fernando. Fernando está muteado. Sí, ahí sí. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno, siguiendo la lógica de lo que me explicó súper bien Gonzalo, básicamente nos vamos a esta slide donde muestra el proceso normal que se realiza por parte de los productores a la hora de fertilizar con nitrógeno, ¿ya? Cuando aplicamos urea, en este caso, como fertilizante nitrogenado, tenemos un 100% de aplicación, hagamos que sean 100 kilos. De esos 100 kilos, del 100% aplicado, nosotros el nitrógeno se pierde en un 50% entre lo que el nitrógeno se pierde por forma de gas, ¿cierto? Por volatilización. Otro porcentaje se pierde a través de la lixiviación hacia napas o aguas subterráneas. Y también hay una fijación por parte, o inmovilización, si queremos llamarlo, por parte de la parte, digamos, de las plantas, ¿ya? Ahora, luego de ese 50% que se pierde por estas tres vías, la cantidad real, digamos, que queda de nitrógeno absorbido por las plantas se reduce a un 50%, y dentro de ese 50%, un 16% se pierde normalmente cuando se almacena o cuando se transporta. Las mermas típicas de carga y descarga, de almacenamiento, algunas bodegas no cuentan con las condiciones de humedad y de estado acorde para mantener el producto en buena condición. Entonces hace de que esto solamente quede disponible para la cadena productiva alimentaria un 34% de lo que aplicamos como fertilizante, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, del 100%, solamente nos está quedando un 34% como efectivo en la producción, ya sea indistintamente del cultivo que nosotros estemos cultivando. Pasando a la otra imagen, vámonos directamente a lo que pasa cuando aplicamos urea o se aplican purines o las mismas manchas de orina y de materia orgánica que están disponibles en el suelo, ¿cierto? En la parte izquierda aplicamos urea, esa urea tiene una enzima que es la ureasa, que es la que permite pasar de urea a amonio, ¿cierto? Y ahí es donde entran a trabajar los inhibidores de la ureasa, de esta enzima,
Esto se da casi siempre en climas más cálidos o con altas temperaturas o cuando ocurre mucho viento, ¿cierto? Y en este intertanto entre que se aplica la urea y pasa amonio es donde actúa este inhibidor, ¿ya? Bajo esas condiciones climáticas de, vuelvo a repetir, viento, temperatura alta o temperaturas muy altas o la condición muy seca del suelo. Incluso en suelos más neutros de sobre pH 7, ¿cierto? En la zona norte del país, la volatilización bajo esta condición también aumenta, ¿ya? Y es aquí donde el inhibidor NBPT es el que actúa. Y posteriormente, en la etapa de nitrificación, o sea, cuando pasamos de amonio a nitrato, eh, esta molécula de nitrógeno, el nitrato se lixidia, ya se pierde, y ahí entra el inhibidor de la nitrificación. Y es aquí donde empieza a ser efectivo el otro inhibidor que es con la molécula de DMPP, y esto básicamente se da en la zona sur de Chile o en zonas donde hay mucha lluvia en periodo otoño-invernal, que es la que estamos ahora ya en proceso mismo. Y obviamente esto genera emisiones de óxido nitroso y la lixiviación del nitrato, ¿ya? Posteriormente, la idea es seguir ahondando en este tipo de la acción de estos inhibidores. No sé si me pueden pasar la otra diapo, Usado. Y aquí nos vamos más al callo de dónde actúa la molécula de MPP, que es con el inhibidor de nitrificación, ¿cierto? Y en este caso nosotros pusimos ahí el logo de nuestro producto enfocado con este inhibidor, el Fertitec. Eh, Como dije anteriormente, cuando aplicamos la urea, llega la enzima ureasa, se pasa a amoníaco, ¿cierto? Luego al amonio, al nitrito y al nitrato. Y esa es como la parte en donde esta molécula la planta la toma y la absorbe, o bien se pierde, ¿ya? Entonces ahí es donde entre la transformación de amonio a nitrato es donde actúa este inhibidor de MPP a través del Fertitec, ¿ya? Haciendo más eficiente las pérdidas de nitrógeno o de nitrato para que no contamine las aguas, ¿cierto? Y el nitrógeno se vaya a asimilar a la planta o al cultivo que estamos produciendo. La siguiente diapo tenemos el otro inhibidor que tenemos a través del producto Actine, que con la molécula de NBPT, y esta actúa sobre la hidrólisis de la urea, la hace más lenta y hace de que no se genere tanto amonio y este no se volatilice, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la planta también hace más eficiente el paso para la asimilación del nitrato o del amonio que queda ahí disponible. Eh, Aquí pusimos con Gonzalo y quisimos exponer esta imagen como para contarles un poco lo que considera los pioneros en estos estudios, que son los países de la Unión Europea, en donde la agricultura como tal a nivel mundial aporta un 92% de las emisiones de amoníaco, ¿ya? De ese 92%, un 64 o 65% está aportado por la actividad ganadera, ¿cierto? Y la producción de estiércol en los mismos campos. Y si nos vamos directamente al efecto de la fertilización, como productos nitrogenados, esa emisión a través de la fertilización de cultivos por nitrógeno va directamente a un 17%, ¿ya? Y ese 17% va a depender de las condiciones climáticas que tengamos o donde nos situemos, la condición de pH de suelo que le hice mención anteriormente, y del tipo de fertilizante que ocupemos, ya sea urea, que es la que más amoníaco emite, o hay también otras zonas donde se ocupa nitrato de amonio y ahí las emisiones son menores, ¿ya? O sea, va a depender del tipo de suelo, de la condición climática y del tipo de fertilizante que nosotros vayamos a ir trabajando. La siguiente, por favor. Como inhibidor de nitrificación, hablamos que la alternativa que ofrecemos como CNA es a través del Fertitec, ¿cierto? Este tipo de inhibidor o de producto se complementa en fertilizantes con alto contenido amoniacal, ¿ya?
van directamente a la acción de inhibir a las bacterias que transforman el amonio en nitrato, y al quedar este amonio con carga positiva, ¿cierto? No se lava y permanece más tiempo en la capa del suelo para que pues, pueda ser absorbida por las plantas. Y estos inhibidores también permiten mejorar las producciones del cultivo, reduciendo la cantidad de nitrógeno que nosotros podemos ir aplicando. ¿Ya? Normalmente se debiese bajar entre un 15 o un 20% de la dosis. Yo sé que los agricultores son reacios a bajar las dosis, sobre todo para la producción de cereales y de cultivo, pero si uno trabaja con análisis de suelo y hace una incorporación de rastrojo, ¿cierto? Y hace un manejo adecuado, normalmente uno sobrefertiliza con nitrógeno, y este tipo de alternativas de productos hacen de que trabajemos, aparte de forma más eficiente, amigable con las condiciones climáticas, ¿cierto? Y medioambientales, sobre todo con la emisión de gases y la contaminación de aguas que hicimos mención al principio. Luego pasamos a los inhibidores de ureasa, ¿cierto? Con la molécula NBPT, que al final de cuentas aquí, a través de la actine, nosotros evitamos las pérdidas por volatilización, ¿ya? Una vez que el producto se aplica con trompo o con la maquinaria que se posea. Este tipo de inhibidores hace que la ureasa se trabaje de forma más lenta y reduce el riesgo de generar gases de efecto invernadero, ¿ya? Provocando que el cultivo o el mismo suelo trabaje en forma más eficiente en la cantidad de nitrógeno que quede disponible, ¿ya? Eh, al ir aplicando urea, la ureasa, esta enzima, ¿cierto?, presente en el suelo, queda inhibida por las bacterias que le nombraba anteriormente de forma natural, y hace que este amoníaco se transforme con menor rapidez, ¿ya? O sea, por lo tanto, se va a gasificar menos, o se va a evaporizar menos, va a quedar menos expuesto como emisión de gases. La siguiente diapositiva. No, te pasaste una. Aquí hablamos directamente cuando se aplica urea, debemos considerar, digamos, al utilizar este tipo de inhibidores en los productos, condiciones climáticas, ¿ya? Climatológicas, como temperatura y humedad, ¿ya? Normalmente estos productos, como hacía mención Gonzalo al principio, su eficiencia dura entre 15 a 20 días, dependiendo de la condición de temperatura, de humedad y de pH de suelo, ¿ya? Pero normalmente reducen las pérdidas de amoníaco entre un 70 y un 80%, y hacen más eficiente el uso del nitrógeno ureico, y con la correspondiente reducción de impacto ambiental al sitio donde estamos trabajando. Bueno, y como CNA, digamos, en los productos tanto de solubles, digamos, para fertirriego, como granulados, tenemos esta paleta, el NACET 21, que tiene la molécula de MPP, al igual que el Fertitec, como mencionamos anteriormente, el Actine, y la Uresmart también con el tema de inhibidor de nitrificación, perdón, de inhibidor de ureasa. Y como conclusión, digamos, expusimos de que la importancia y el beneficio de ocupar estos tipos de productos de inhibidor de pérdidas de nitrógeno se basan básicamente en reducir las emisiones de gas, ¿cierto?, de nitrógeno, y la lixiviación de los nitratos, provocando un efecto positivo al medio ambiente, ¿cierto?, una producción más limpia. Hacemos más eficiente el uso del nitrógeno en cuanto a reducir las pérdidas y ajustar de forma más eficiente las cantidades a aplicar. Eso conlleva un uso estratégico para reducir estas pérdidas, pero también es importante que hay que aumentar la eficiencia del nitrógeno que se va aplicando. O sea, reducir las dosis, usar entre un 15 o un 10% menos sería lo ideal, ¿ya? Yo sé que cuesta, pero a veces hay que, y sobre todo con los precios que hay hoy en día, se pueden, bajo condiciones buenas de fertilidad, dar este paso de ocupar este tipo de productos, ¿ya? Estos inhibidores son efectivos y tienen un lado positivo en el uso ambiental que genera. Hay un momento de la producción, va a depender básicamente del tipo de cultivo que estemos hablando y de la época en que se aplique, considerando las condiciones climáticas y ambientales.
Y siempre hay que considerar la relación costo-beneficio y el valor de la unidad de nitrógeno a la hora de sacarle punta al lápiz, digamos, y decir, voy a optar por esta opción y voy a arriesgarme, o voy a esta temporada bajo esta condición o contingencia existente, me la juego por este tipo de alternativa. Creo que ese es la última diapositiva. Perfecto, Fernando. Muchas gracias, Gonzalo. Efectivamente, creo que es bien interesante ver cómo efectivamente estos inhibidores optimizan obviamente el recurso nitrógeno que hoy en día está un tanto elevado, ¿no? Efectivamente, yo creo que con todo lo que nos contó Gonzalo, que existe la contingencia, eh, efectivamente es necesario poder optimizar el recurso de nitrógeno, que siempre es bienvenido en los cultivos. Lo que sí, un poco, Fernando y Gonzalo, yo lo entiendo, pero también para que quede súper claro, ¿eh? Por si de repente alguien no conoce nuestros productos, estos inhibidores se aplican de forma granulada, nosotros recubrimos el producto, cosa de asegurar que cada uno de los gránulos vayan efectivamente con el inhibidor. Ahí se nos pueden contar un poquito más de cuál es el proceso y cómo efectivamente actúa, o si también, porque por lo que veo ahí también, también sirve, por supuesto, para todo lo que son fertilizantes solubles, ¿no es cierto? Sí, claro, en ese sentido, bueno, nosotros en las plantas formuladoras que tenemos tres, ¿no es cierto? En San Antonio, en Penco y en Puerto Montt. Por lo Bueno, tanto, Gonzalo, nuestra planta de fertilizante soluble por un asunto estratégico está en San Antonio, que ahí tenemos las dos formuladoras, digamos. pero llegamos a todo Chile, ¿no es cierto? ¿Cómo, perdón? Llegamos a todo ¿Cómo? Chile. Llegamos a todo Chile, sí, desde Arica hasta Puerto Montt, ¿no es cierto?, con nuestros fertilizantes, y efectivamente hay algunos trabajos, ¿no es cierto?, que demuestran que, a ver, principalmente a través del fertirriego, que es lo que a mí me corresponde ver también por la zona productora, en la zona centro-norte, donde están más concentrados, ¿no es cierto?, los frutales, y donde está más ampliamente el uso de fertirriego, ¿no es cierto? Ambos inhibidores funcionan de súper buena manera. Si bien es cierto, nosotros por un asunto más histórico tendemos a asociar de que al incorporar el nitrógeno ureico o aplicando un poco más de agua, disminuimos las pérdidas por volatilización. Si bien es cierto, algo de eso hay, nosotros hemos hecho algunos trabajos a través de algunos instrumentos de medición, ¿no es cierto?, de volatilización, que al incorporarlo a través del fertirriego mejoramos aún más, ¿no es cierto?, el efecto, ¿ya? Y como preguntabas tú, sí, en las plantas, ¿no es cierto?, existe la tecnología de manera de que cada granito o cada cristal, en el caso de los solubles, quede perfectamente impregnado, ¿no es cierto? Ahí hay un asunto de forma de aplicar, de forma de asperjar también, y los tiempos de mezclado. Es bueno también aclarar que todos estos productos son formulados por nosotros acá en nuestras plantas, ¿ya? Exacto. Fernando, no sé si eso. Es casi lo mismo, o sea, lo que ocurre cuando se recubren las mezclas o los productos con zinc, con boro, es más o menos la misma lógica. Cada gránulo queda, digamos, recubierto por este inhibidor para que cuando caiga el gránulo se genere el efecto que buscamos, que es hacer más eficiente la cantidad de nitrógeno que vamos a ir aplicando en la temporada. Perfecto. Y estos inhibidores yo los podría aplicar en cualquier producto que tenga urea o que tenga, porque por ejemplo por ahí vi, súper interesante también para que también nuestros invitados puedan conocer los otros productos y las otras gamas de productos, vi por ahí la Urea Smart Plus. Cuéntanos un poquito efectivamente cuál sería en el fondo las bondades que tiene esta Urea Smart Plus, que si los que no lo conocen, efectivamente es una mezcla de urea con sulfato de amonio, que obviamente puede bajar un poquito los costos que hoy en día están ahí un poco, que es lo que nos interesa hoy en día, ¿no es cierto? Sí, bueno, la Ureasmart dentro de los granulados o más bien de los productos nitrogenados que manejamos en CNA es nuestro producto estrella. Ha tenido bastante buena aceptación a lo largo de casi todo Chile. Y en el caso de la Ureasmart Plus, contiene la molécula de inhibidor de ureasa,
pero la única diferencia es que hace más eficiente las 40 unidades que cuenta esta Urea Smart Plus. La Urea normalmente tiene 46% de nitrógeno, la Urea Smart tiene 40 de nitrógeno, pero con 6 de azufre, lo cual hace de que con este inhibidor esas 40 unidades sean mucho más eficientes en poderlas entregar y que no se pierdan al momento de ser aplicado. Perfecto. Gonzalo, no sé si nos quieres comentar algo más también, específicamente de nuestro producto de Fertitec también. Sí, no sé, si hay alguna pregunta por parte de la audiencia, algo que quisieran aclarar, algo que quisieran formular. Como te decía, nosotros tenemos todo el know-how para poder formular, ya sea fertilizantes granulares o solubles. Ya tenemos varios años de experiencia aplicando estas tecnologías. Como te decía, ampliamente. Partimos por los frutales, porque es la parte donde más se ocupan fertilizantes solubles, ¿no es cierto? Con súper buenos resultados. Y la verdad es que hemos sido consistentes en el tiempo y con nuestras pruebas también, con nuestras pruebas de campo. Así que por ahí tenemos toda la seguridad, como te digo, tenemos todo el know-how para poder aplicarlo, para poder asesorar, asistir a nuestros clientes, ¿no es cierto?, para poder hacer mucho mejor la aplicación y la eficiencia del nitrógeno a través de las distintas fuentes que ellos tengan que seleccionar. Perfecto. Mira, de hecho, Gonzalo, ahora que lo mencionaste, la verdad es que al principio teníamos más bien saludos, ¿ah? Aquí nos estaban saludando desde Colombia, desde Covepa, también Villarrica, teníamos varios saludos, la verdad. Y aquí Claudia Silva nos pregunta, os saludo obviamente, hola, ¿por qué el azufre vuelve más eficiente la urea? Yo imagino que obviamente esto también un poco asociado a lo que hablamos recién de la urea Smart, pero obviamente también con este plus del DMPP. A ver si nos pueden ayudar ahí con esta pregunta. Sí, normalmente, bueno, una de las bases que buscamos, digamos, a través de la Urea Smart es hacer una buena sinergia entre lo que son las unidades de nitrógeno y azufre, ¿ya? Si bien ambas participan en la conformación de una buena calidad proteica del cultivo, del cereal que estemos hablando, hay una sinergia en la asimilación por parte de la planta del nitrógeno. Si tú le agregas azufre soluble, como es el del sulfato de amonio que contamos en la Urea Smart, más la urea, eso hace de que cuando tú aplicas el producto, al ser altamente soluble, tanto la urea como el sulfato de amonio, esa entrega de nitrógeno, ureico como amoniacal, hace de que la planta lo absorba de mejor manera. Por lo tanto, hay un mejor rendimiento y hay una mejor calidad proteica del grano o del maíz o del cultivo que estemos hablando. Esa es como la idea. Y obviamente hago recalco de la solubilidad tanto de la urea como del sulfato de amonio. El nitrógeno y el azufre que se entrega son altamente solubles, por lo tanto van a estar disponibles de forma rápida y la planta también lo va a poder absorber de esa misma manera. No así otros productos que mezclan urea con yeso, que la solubilidad del yeso es mucho más baja y la entrega de azufre va a ser periódica en el tiempo, no va a ser inmediata, y puede hacer que no se haga coincidir, digamos, esa misma asimilación, y tampoco que se genere esa sinergia entre el azufre soluble y el nitrógeno soluble de la urea y del sulfato de amonio. Ya, perfecto. Yo obviamente con esto aseguramos mucho más el tema de los costos, obviamente, con esto bajamos un poquitito también el costo Sí. de la urea, por ejemplo. Sí, una condición comercial mucho más amigable hoy en día a través de la Urea Smart que la urea común y corriente que está bastante más cara. Está un poco más cara. De hecho, y en el fondo si lo tiramos más en el tiempo, si aplicamos también inhibidores, obviamente el valor de la urea o costo del nitrógeno es mucho más eficiente, mucho más económico a largo plazo, ¿no es cierto? Exactamente. Al final de cuentas, si hacemos un ejercicio rápido, hoy día tiras 100 kilos de urea y la urea hoy día está sobre el 1.200.000 pesos. Wow. Y hay, digamos, una pérdida de esos 100 kilos y perdemos. Obviamente la unidad de costo-beneficio por unidades de nitrógeno va a ser considerablemente mayor a la hora de ocupar un producto más eficiente, ya sea con inhibidor o con nitrógeno y azufre. Perfecto. Ojo,
¿Mm? Ojo, el Fertitec también se va, que es ¿Sí? sulfato de amonio y tiene 21% de nitrógeno más 24 de azufre, genera lo mismo, ¿eh? Si bien Mejor tiene una todavía. menor, una menor concentración, por decirlo así, de nitrógeno de azufre, al venir con la molécula de inhibidor, hace de que tú lo que tires se te vaya directamente a la asimilación por parte de la planta y no haya pérdida. Y obviamente ahí también hay un tema de mejor condición de precio hoy en día. Oye, perfecto. En este caso es el Fertitec, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bien, ahí para que quede bien registrado, ¿no es cierto? Los abanicos de productos que tenemos en nitrógeno. Mira, Alejandro Godoy nos pregunta, dice, consulta, el mantener el producto en buen almacenamiento de humedad y temperatura, ¿cuánto tiempo se puede almacenar sin esta pérdida de eficiencia que estamos marcando nosotros con el inhibidor? Sí, o sea, va a depender básicamente de la buena condición que tenga esa bodega. Si tiene, digamos, en los techos se generan goteras y esas goteras caen sobre los maxi o sobre los sacos que están guardados, se van a pelotonar, se van No hay mucho a que aguante. humedecer, ¿cierto? Y después aplicarlo es una tarea bien complicada y obviamente el uso que le queremos dar a la hora de aplicarlo no tiene que estar bajo esa condición y no va a responder de la forma que queremos. Entonces, es relevante tener las bodegas siempre con buena techumbre, bien ventiladas, a la hora de guardar los maxi o los sacos, idealmente poner abajo, ¿cómo se llama? Pallet o no que queden expuestos directamente a la base del hormigón que normalmente se hacen. Todo ese tipo de medidas hacen de que los productos duren un poco más. Ahora yo Pero soy más amigo de no almacenar tanto y pedirlo a la hora que el menor tiempo posible entre que se reciba y se aplique. sí, obvio, Bueno, obvio. en ese sentido, lo que está indicando Fernando, efectivamente nosotros producimos, entregamos. Se Ujú. produce, se entrega, no está aperchado, no está en bodega, sino que es producto que cada vez que se hace un circuito, ¿no es cierto?, de negociación, el producto se produce En, y se entrega. Por en- tanto, en- el tiempo de producción es de 3, 4 días hasta que llega al cliente final. en términos coloquiales, Gonzalo, es un producto fresco, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un producto fresco. Sí. Perfecto. De hecho, mira aquí, José Bermedotoro, perdón, nos pregunta, que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando recién, ¿cuál es la eficiencia de un Fertitec aplicado, pero en distintas condiciones? Ya sea incorporado completamente en suelo descubierto o en suelo cubierto con vegetación, que me imagino también que tiene que ver en el momento en que yo lo aplico según el estado fenológico de las plantas. ¿Cuál podría ser un poco más óptimo? ¿Dónde efectivamente nosotros vemos ahí mayor injerencia de los inhibidores? Sí, pensando en granulado o en soluble. No lo especifico En ahí, pero ambos, básicamente, de acuerdo Yo al me gráfico, imagino que en granulado, porque habla de cobertera. Sí. claro. claro, según el gráfico que mostraba Gonzalo ahí, la eficiencia llega al 50%, creo, del Claro. DMPP, entre 50 y 55%. Ujú. Pero ojo, hay que considerar las concentraciones que hice mención hace un rato atrás. O sea, tiene un 21% de nitrógeno y 24% de azufre. Por lo tanto, la dosis, eh, no sé, pues, de 500 kilos va a ir asegurado de que esa cantidad aplicada de nitrógeno son 100 unidades y esas 100 unidades no se van a perder. Por lo tanto, dicen ir a la vena, digamos, por decirlo de alguna forma más, digamos, contingente a que voy a pagar por ese producto, por esa unidad de nitrógeno, pero las unidades no las voy a perder ni por volatilización ni por lixiviación. Entonces van a ir directamente a generar producción. Eso, Claro, ese es porque ahí lo que ocurre es que acá son dos conceptos distintos. Uno, las pérdidas por volatilización es cuando efectivamente tú aplicas un nitrógeno ureico y eso es lo que normalmente se aplica en cobertera. Los procesos de nitrificación ocurren a nivel de suelo, ¿ya? Principalmente por las bacterias nitrificadoras. Por tanto, ahí lo que tú tienes que cubrir a dejarlo expuesto, digamos, la aplicación de nitrógeno vía un nitrógeno ureico, tiene que ser el inhibidor NBPT y no el DMPP, que es la pregunta que indica sobre Fertitec 21, ¿ya?
Entonces, esas son pequeñas sutilezas y lo que queríamos aclarar también en esta reunión, que son dos tipos de nitrógenos distintos, dos fuentes de nitrógenos distintos, que las pérdidas las tienes en lugares, por decirlo, como dijiste tú coloquialmente, en lugares distintos y en momentos distintos. Perfecto. A ver, dice por acá, mira por aquí, alguien nos preguntaba, ¿dónde está aquí? Nos preguntan aquí, Pablo nos pregunta, hola, Urea Smart, y obviamente los productos con DMPP, ¿dónde lo puedo encontrar en algunos distribuidores? O si se puede, en el fondo nosotros hacemos entregas directas. ¿Cómo funciona la logística de estos productos? ¿Ya? Efectivamente, ¿dónde está el beneficio? Yo les comentaba al principio, ¿no es cierto? Gonzalo lo comentaba, que tenemos distintas plantas y esto nos permite entregar a lo largo de todo Chile, sean algunos distribuidores, ¿no es cierto? Pero también nosotros podemos hacer entregas. Ahí se nos pueden contar un poquitito cómo funciona la logística en sí. ¿No dice de dónde es, Seba? ¿De qué Eh, parte? no, mira, me pregunta principalmente en Curicó. Ya. Bueno, como bien dices tú, los productos o este tipo de productos, o la gran mayoría de los productos CNA, dependiendo si son granulados, solubles, como hizo mención Gonzalo, o foliares o bioestimulantes, tenemos, digamos, la cadena de distribución y logística interna nuestra bastante acotada, digamos, a poder llegar a través de un distribuidor como, no sé, Tattersall, Coagra, Copeval, etcétera. Eh, lo podemos hacer bajo esa vía y la otra, hay otros clientes que prefieren también una venta, digamos, más personalizada, una venta directa. Estamos abiertos a las dos, o también hay otros que compran a distribuidores más pequeños. Tenemos esas tres alternativas, así que no hay, digamos, inconveniente en esa forma de poder adquirirlo. Ahora, en las cantidades normalmente, o de acuerdo a los formatos que piden los clientes, ya sea en saco o maxi saco, ahí de repente las bodegas de los distribuidores cuentan con producto en bodega y la pueden pedir por menores cantidades o por una cierta cantidad de sacos, o incluso ir a retirar ellos ahí mismo a las distribuidoras. Pensando un poco, Fernando, también en que hoy en día, en el mundo en el que vivimos, en el inmediatez de las cosas, si yo quisiera el producto inmediatamente, lo podría pedir directo en CNA, lo puedo pedir en distribuidores, como decíamos, como nosotros producimos, enviamos. ¿Hay productos hoy en día como para que nosotros podamos entregar, para que puedan conocer Sí, estas tecnologías? sí, sí, contamos, digamos, con entrega de todos estos productos de línea de nitrogenados, fosforados también y mezcla. Así que contamos con la logística nuestra como CNA, y que cuando se ocupa a través de distribuidor también hacemos ahí una sinergia logística entre ambas empresas para estar lo antes posible en el campo de los clientes. Perfecto. Mira, la verdad es que nos han llegado hartas preguntas. Yo creo que en honor al tiempo vamos a Un ir acotando sorteo, algunas y vamos a juntar al final todas para contestarlas directo correo. ¿cómo se llama? Por correo, ¿ya? Así que yo voy a elegir algunas por acá que nos dicen. Por ejemplo, aquí Mauricio Quintana nos pregunta si se aplican 100 kilos de urea, ¿cuántos kilos se pueden aplicar en estos productos? Es lo que comentabas un poco tú, Fernando. Hoy en día Sí. uno está un poco acostumbrado, sobre todo en cultivos que son un poco sensibles al nitrógeno, ojalá aplicar la mayor cantidad, ¿no es cierto? Pero ya que hoy en día tenemos tanto el tema de los costos, que hoy en día está un poco más caro el kilo de nitrógeno, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Sobre todo ahora pensando en que, ojo, que esto es un dato no menor, que anteriormente estos productos inhibidores se traían y hoy en día se producen acá. Por lo tanto, el costo también del inhibidor es mucho más económico. ¿Cuánto efectivamente permite que nosotros podamos bajar las dosis de nitrógeno? Sí, Pensando como en te los 6 kilos que nos decía, pregunta acá Mauricio, disculpa Fernando. sí, normalmente, como te digo, lo que me ha tocado conversar con productores y clientes, cuando uno llega a ofrecerle este tipo de productos y incitarlo a que se arriesgue, digamos, a ocupar una menor cantidad, cuesta mucho que te tomen esa opción, Por ¿ya? supuesto, Que te la claro. validen. ¿Sí? Ahora, cuando empiezas a revisar los análisis de suelo, los niveles de fertilidad, los rendimientos que han sacado en los últimos 5 o 7 años, y le demuestras que tiene una buena condición de nutrición del suelo,
como para tomar la decisión en poder bajar esa dosis de nitrógeno, y lo prueban y lo asimilan, digamos, le es atractivo. Yo creo que hoy día más que nada lo pueden hacer algunos, pero más bien considerando el tema costo. Hoy día la condición de los precios hace de que si hay una opción que realmente por un par de pesos menos y sea un producto más eficiente, se puede llegar a visualizar o a creer en un 100% de que estos productos funcionan y que puede haber una brecha en la disminución de las dosis. ¿Ya? Hay muchos clientes también que año a año producen y no ocupan análisis de suelo y compran a veces un producto X, lo aplican en X cantidad año a año, pero no saben si están sobrefertilizando o subfertilizando. Ajá. Entonces, pero en años anteriores, cuando los fertilizantes no estaban, digamos, a los precios de hoy, yo creo que eso era más viable. Hoy en día, no, yo lo pensaría. Perfecto. Mira, acá vamos a tomar entonces esta última pregunta que nos hace Isis Vega. Hay otras preguntas entre medio, ¿ah? Por ahí nos preguntan algo bien interesante sobre los temas logísticos, obviamente, porque esto después se concentra todo en septiembre y obviamente todos queremos salir a fertilizar con nitrógeno en septiembre, pero siempre, así muy rápido, le comento a nuestro amigo acá que siempre es bueno entonces, ojalá, como comentaba Fernando, no almacenar por mucho tiempo, pero sí prever un poco estas solicitudes de despacho, haciéndolas un poco con prioridad, ¿no es cierto?, para que nosotros también podamos ir entregando en la medida que nuestras capacidades de planta también puedan otorgarlo para todo Chile. Mira, Isis Vega por acá nos pregunta, nos dice, los productos, perdón, ¿tienen algún efecto, ya sea dañino o benéfico, sobre los microorganismos del suelo o es inocuo? Esto lo comentaste en algún minuto, pero en el fondo para reforzar un poco la idea, Fernando. En el caso de los inhibidores de nitrificación, o de ureasa, perdón, los inhibidores de ureasa, el NPT o el Actine o la Ureasmart Plus, por decir algún producto, actúan directamente sobre la enzima, sobre la ureasa misma, y en el caso de de los inhibidores de nitrificación sobre algunas bacterias nitrificantes, ¿ya? Cuando pasamos de amonio a nitrato. Son súper específicas, no debiesen generar otras consecuencias negativas, como dice la pregunta. Y si hubiese sido así, ya se hubiese detectado, porque estos productos ya llevan más de 25, 30 años con investigación, digamos, y que yo haya visto que tenga una contraindicación, no. Es más bien el tipo de forma en que se aplica, bajo qué condición de temperatura, de humedad, si hay incorporación de rastrojo o no, se aplica con suelo saturado o suelo seco, el pH de esos suelos, son más condiciones edafoclimáticas que de microorganismos que pueden estar en el suelo mismo. Ahora lo otro, yo creo que también es más benéfico que pueda haber algo negativo, porque tanto el nitrógeno como el azufre, ambos forman parte del suelo y aportan al suelo la mineralización de ellos a través de la materia orgánica proveniente del suelo mismo. Entonces, si tú le generas o vas aplicando cierta cantidad de tiempo, tanto nitrógeno como azufre al suelo, hace de que esa mayor o menor cantidad de materia orgánica esté en constante dinámica del suelo. Recordemos que el suelo es vivo, está vivo siempre, está de forma dinámica a cada rato, de forma activa, por lo tanto, desde mi parecer, es más un activador a los microorganismos del suelo que algo negativo. Perfecto. Entonces, un poco para ir cerrando, como yo le dije, nos llegaron hartas preguntas, lo cual se agradece muchísimo. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Fernando. Efectivamente, aquí se ha dado un muy buen ejemplo de cómo todos los inhibidores, ¿no es cierto?, que de a poquito han ido creciendo en su uso, se han ido aumentando poco a poco, y sobre todo lo que más es bien interesante aquí, y lo que yo lo comentaba también anteriormente, eh, estos inhibidores antiguamente era tecnología que se importaba hace mucho tiempo, hace 25 años más o menos, que en el fondo se están importando, se están trayendo y con costos mucho más elevados que el día de hoy. Esto se produce acá en Chile. Nosotros estamos haciendo maquila de estos productos también, ¿no es cierto?, con estos productos, y obviamente con eso bajamos los costos de este
esta unidad de nitrógeno que hoy en día está bien compleja, ¿no es cierto? Y obviamente considerando otros factores como estrés hídrico, ¿no es cierto? Y el costo propiamente de los fertilizantes, siempre va a ser una buena idea y ¿no es cierto? Un buen aplicación, una buena aplicación de recubrir con estos inhibidores de nitrógeno, ya sea el DMPP o el NMPP, ¿no es cierto?, que puedan ayudar a mantener esta unidad de nitrógeno que hoy en día cada vez está aumentando el costo. Así que ya lo saben, para disminuir los costos, nos pueden preguntarle también a los agentes zonales que tenemos a lo largo de todo Chile sobre estos beneficios, ya sea por productos como Fertitec, como Actine y toda la gama de productos que tenemos de nitrógeno recubierto con inhibidores. No sé, Gonzalo, Fernando, si quieres comentar, ¿quieren comentar algo? Sí. Me gustaría decir una última cosa. Sí, por En supuesto. este último tiempo, no sé, últimos 2 a 3 meses, se ha generado una psicosis, digamos, por parte del rubro agrícola, de los agricultores, de los vendedores, de los mismos distribuidores y nosotros mismos entre las empresas, por todo este tema que nombró Gonzalo al principio de la presentación de la Claro. contingencia que vivimos por la demanda, digamos, de la producción. Los granos a nivel mundial se van a mantener, digamos, con buenos precios, por lo tanto se va a tener que seguir produciendo alimentos y la restricción la vamos a tener en la producción de materias primas y de compra de fertilizantes, sobre todo en Europa y en China. Pero CNA, hablando como de la misma empresa, nosotros contamos con, se hicieron la gerencia hizo digamos, las Las acciones gestiones, correspondientes, ¿cierto? las gestiones correspondientes para abastecernos de las cantidades que podemos servir a los productores, a nuestros agricultores, a nuestros clientes. Esos productos ya se encuentran acá, tenemos disponibilidad de productos. Lo único que año a año se va haciendo más, digamos, problemático, por decirlo de alguna forma, o que cuesta un poco más reaccionar en velocidad para compra y que me llegue, son los temas logísticos, que de alguna u otra forma pasan tanto en los puertos como en las plantas y que lleguen a fin de destino en los campos. Pero producto hay. ¿Están caros los fertilizantes? Sí, están caros los fertilizantes, pero hay productos, así que yo puedo digamos, dar fe de que como empresa estamos, digamos, no al debe, sino que estamos preocupados y estamos tratando de ser eficientes cada día más para poder cumplir con todos los requerimientos, ¿ya? Por supuesto. En los distintos tipos de productos, tanto en solubles como en granulados. Si bien van a haber, digamos, problemas como todos los años, estamos y hicimos la prevención como para cumplirle de la mejor manera. Sí, por supuesto. Nada que, obviamente, siempre la recomendación va a ser la misma a todos los productores y todos los clientes. Obviamente, una buena planificación en solicitudes siempre es bienvenida porque, obviamente, aliviana mucho el trabajo tanto a nuestra área logística como a ustedes también para que puedan tener producto disponible en todas las áreas. Así que siempre es bueno ahí hacer unas buenas coordinaciones, sobre todo con nuestra área logística. Y, como decirlo en buen chileno, ¿no es cierto, Fernando? De producto estamos aperados, ¿no es cierto? Ya estamos con harto producto, así que no hay ningún problema para que puedan hacer sus cotizaciones y puedan dirigirse a nosotros mediante nuestro contacto, contacto@cenagro.cl o ventas@cenagro.cl, y con eso ahí también pueden hacer sus cotizaciones respectivas o directamente con nuestros agentes zonales que se encuentran a lo largo de todo Chile. Nuevamente darle las gracias por este webinar, por toda la participación. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Fernando. Y dejarlos más que invitados a nuestras redes sociales, ya lo saben, Instagram, Facebook, a YouTube, donde están este y otros webinars también, y por supuesto a LinkedIn, donde pueden encontrar todas las novedades y todos los webinars que vamos lanzando también poco a poco. Así que desde ya, un abrazo gigante y les damos las gracias por la participación en este webinar. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes por la participación. Gracias, nos vemos. Que estén muy bien. Nos vemos, También. muchísimas gracias.